Muy buenos días, distinguidas y distinguidos miembros integrantes del Consejo Directivo del Grupo Empresarial Morelos. Sean ustedes bienvenidos a esta octava sesión de Consejo Directivo. Le pregunto, señor secretario, si tenemos el quórum legal para iniciar nuestra sesión. Sí, damos cumplimiento a lo que mandan nuestros estatutos, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro orador huésped, al antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Morelos. Bienvenido, Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros el día de hoy y también distinguir la presencia de la licenciada Alma Rosa Cienfuegos. Gracias, Alma, por estar con nosotros. Ella es la jefa del Departamento Jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Igualmente al arquitecto Fernando Duarte, coordinador de la sección de monumentos. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues sabemos que el tema es muy importante en nuestro centro de la ciudad de Cuernavaca, ahora con este movimiento de obra que se ha venido realizando en los últimos días y que ha generado pues encontradas reacciones, y qué mejor que tener a nuestro amigo el antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera para que nos explique desde la óptica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuál es el criterio que ellos aplican en este tipo de obras que se llevan a cabo en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Bienvenido, Víctor Hugo, muchas gracias. Bueno, pues cedemos el uso de la palabra al antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Muy buenos días a todos. Voy a tratar, insisto, y le voy a tratar de ser muy breve, muy sintético. El viernes me habló por teléfono el arquitecto Miguel Ángel Betanzos. Andábamos en Cuautla, por allá, para invitarnos a esta reunión. Yo le pedí simplemente que me diera oportunidad para regresar a la oficina el sábado y valorar si podía estar aquí. Les quiero decir que no lo pensé en el sentido de no estar, sino el tema. El tema lo conocemos muy bien. Me toca representar una institución muy noble a nivel nacional en el estado de Morelos, y no quise yo solamente venir y charlar y darle el tono de una información solamente platicada. Entonces le vamos a presentar, Rafael, amigos, yo voy a leer un textito de 4 cuartillas con unas diapositivas que ayudan mucho a ubicar lo que van a escuchar de mi parte en un primer momento, y en un segundo momento vamos a pasar unas diapositivas para ubicar la situación actual del centro histórico o de la ciudad de Cuernavaca y qué es lo que estamos planteando como institución, y por supuesto que al final planteamos las obras que en el centro de la ciudad están haciendo en el marco de un concepto de centro histórico, y me parece que en las preguntas y respuestas que hagamos podemos aclarar o complementar información. Insisto, me acompaña la licenciada Alma Rosa Cienfuegos, que es cuernavacense y además con muchos años en su tierra, en la universidad, en el instituto, con un trabajo muy interesante para el área jurídica. El arquitecto Fernando Duarte, que hoy me ayuda en la computadora, pues él es un profesional en toda la palabra y nos ayuda a coordinar a los arquitectos para el trabajo de supervisión y dictaminación que hace el INAH en todo el estado en torno a la arquitectura histórica de su estado. Sin más preámbulos, permítanme leerles un texto de 4 cuartillas que Lía lo debe conocer porque yo hice un esfuerzo de sintetizar. Le llamo Cuernavaca, una ciudad con historia 3 puntos construida, para una revista que ella promueve,
Y es un texto que muy bien cabe compartirlo con ustedes como primicia, perdón, pero en términos, y por supuesto que va a ser complementado. Y la parte terminando esto, insisto, voy a comentarles cómo, por qué y de qué manera el INA, el Instituto para los que trabajamos, como institución noble, está vinculada con el Estado, con el municipio y con la sociedad para una labor que puede parecer lejana para muchos o distante para otros, lo que es la arquitectura, lo que es el patrimonio cultural y lo que está alrededor de su ciudad. Insisto, y con esto termino, la ciudad de Cuernavaca, su corazón de ciudad, su parte, no es un centro histórico que quiera copiar o sea elemento como San Miguel de Allende, como Morelia, porque son ciudades diferentes. Y ahorita lo van a ubicar por qué. Bueno, Duarte, insisto que creo que no nos llevará más de media hora de estos comentarios y ya pasaremos a las preguntas y respuestas. También está el arqueólogo Alfredo Vera, que está llevando la supervisión arqueológica en la calle de Guerrero, por las preguntas que hubiere y de manera muy resumida también nosotros y sintetizada, las aclararemos, las comentaremos y las ampliaremos en lo que corresponde. Muy bien, el textito que les voy a leer van a entendernos por qué se llama Cuernavaca, una ciudad con historia construida. Y de veras, gracias por invitarnos. Creo en la sociedad civil, Rafael, creo en la sociedad civil y van a ver por qué. A la ciudad de Cuernavaca, su ciudad, se le ubica y reconoce en el país y en el mundo como la ciudad de buen clima en el registro histórico de la eterna primavera y la de mayor número de albercas, que bien se registra en su benevolencia del ambiente y entorno natural y topográfico donde se localiza. Pero también se le ubica por sus majestuosos edificios históricos conocidos como el Palacio de Cortés, la Catedral, el Jardín Borda, el Chapitel, entre otros. Sin embargo, creo que la ciudad de Cuernavaca, al inicio del siglo XXI, es aún mucho más que una ciudad de buen clima y de majestuosos edificios históricos, pues historia viva y actuante está presente en las fiestas y tradiciones que aún se realizan y conviven en los pueblos y barrios que fueron conformando la ciudad de hoy. Y la población muy bien señala con nombre propio a sus barrios de Gualupita y La Estación y sus pueblos históricos de San Miguel Acapatzingo, de San Antonio o San Antón, de San Juan Chapultepec, de los Reyes de Tela del Monte, de Santa María Ocotitlán, San Lorenzo Chamilpa, San Salvador Ocotepec, San Nicolás Aguatepec, Los Milagros, Tlatenango, San Jerónimo, etc. Y esta oriundez, el cuernavacense no duda en confirmarlo como elemento de identidad de su historia y de su presente. Es así que la ciudad de Cuernavaca, en su devenir y desarrollo histórico, tiene importantes registros de su pasado indígena visto a través de 85 sitios arqueológicos que se tienen registrado su existencia en el ámbito y límite de lo que hoy es el municipio de Cuernavaca y que fueron absorbidos por la mancha urbana de la ciudad, y en donde la zona arqueológica de Teopanzolco y los elementos arqueológicos que se muestran en la base del Palacio de Cortés es solo un ejemplo tangible del desarrollo y esplendor de los asentamientos indígenas y muestra arquitectónica de momentos y años antes de la llegada de los españoles a estas tierras del Cuauhnáhuac. Los registros de arquitectura histórica, artística y popular, como resultado de la llegada y recepción de la cultura europea a esta región, se manifiesta en un total de 584 registros de inmuebles ubicados en todo el municipio que datan su construcción a partir del inicio del siglo XVI y se prolongan hasta el siglo XIX, e incluso lo relevante del siglo XX, pues Cuernavaca en estos registros muestra aún su arquitectura antigua, como el Palacio de Cortés, como la Catedral, como la Casa Spencer, como el Jardín Borda, etcétera, pero también con grandes muestras de su arquitectura popular en pueblos como Cotepec y Aguatepec, etcétera, y arquitectura relevante del siglo XX en estilos que los arquitectos llaman Art Deco o Art Nouveau y que define a la ciudad como una maravillosa muestra
de estilos y aportaciones arquitectónicos que la distinguen así de otras ciudades del país y que son el registro fehaciente de su historia vista a través de sus construcciones. En este eclecticismo arquitectónico que presenta hoy la ciudad, se ubica una parte y está construido tanto en lo que se conoce como su centro histórico, con una poligonal de 1.915 kilómetros cuadrados, limitando al norte esta poligonal con la calle de Virginia Fábregas, al sur con la calle Cuatemotzin, al oriente con la barranca de Amanalco, al poniente con la barranca Chiflón de los Caldos, y misma que fue aprobada por el Cabildo de Cuernavaca el pasado 7 de agosto de 2014, recientemente, con 419 inmuebles registrados dentro de esta poligonal y otro tanto en sus pueblos, barrios y colonias, y son elementos que la distinguen y le dan su personalidad a los que nacieron, viven, se avecindaron y tienen su ascendencia en esta ciudad. Reconocemos así que la ciudad de Cuernavaca, con su tradición de buena anfitrionía y con toda la problemática social que ha implicado su desbordado crecimiento urbano, tiene una historia registrada que se refrenda a través de su arquitectura y sus tradiciones. Y aún con una traza, a estas fechas, con una traza urbana, que sería lo que le llamamos el polígono del centro histórico, que se ha conservado y que se muestra con esplendor en edificaciones que van del siglo XIX al siglo XX. Hay que recorrer las calles de Morelos, de Matamoros, de Guerrero, de Galeana, de Rayón, de Hidalgo, entre otros, que muy bien motivan a una reflexión de corto y mediano plazo, con posibilidades reales para que sean sus construcciones edificadas el elemento detonador para la integración de planes y proyectos viables y normados que permitan su conservación y revaloración como parte de un desarrollo económico, y en donde la integración y participación activa y propositiva de autoridades, especialistas y sociedad civil sea el elemento para confirmar que el pasado histórico de Cuernavaca no representa ninguna añoranza a la época colonial o al pasado porfiriano, que efectivamente dejaron su huella material, sino que son elementos constructivos que con todo y por todo hoy le dan una identidad a la ciudad, que le permite a esta que sea su historia el eje para la puesta en valor y las futuras generaciones aún puedan conocer y disfrutar en toda su autenticidad las posibilidades del aprovechamiento de la arquitectura edificada en esta ciudad de Cuernavaca. Claro, como parte de su historia y en donde conviven o está inserta un gran número de edificios contemporáneos con edificios antiguos o históricos, logrando un equilibrio entre ellos en altura y acabados. Esta diversidad constructiva con que cuenta la ciudad exige una atención especial y constante, tanto de parte de organismos responsables del patrimonio cultural, como de los sectores gubernamentales, públicos, privados y sociedad civil, así como de arquitectos conservadores, de arquitectos urbanistas, de arquitectos del paisaje, de ingenieros, de historiadores, de cronistas, etcétera, quienes de muchas maneras y formas pueden y trabajan para reordenar espacios que hoy conforman la ciudad de Cuernavaca. Con esto se confirma el señalamiento de que el uso y destino de los monumentos y la conformación de centros históricos se justifican en el arco del tiempo cuando la sociedad los revalora, así como se pondera la conservación de los signos patrimoniales para que la ciudad de Cuernavaca siga relatando su historia que ha quedado registrada en sus edificios y casonas construidas. Señores miembros del Grupo Empresarial Morelos, es el texto que yo les quería leer, que Elía lo conoce de primera mano y que me parece que compartirlo de la manera en que lo estamos haciendo, que lo estamos haciendo como institución, me parece que es la mejor oportunidad para socializar una visión institucional y una visión de lo que es su centro histórico y por qué es diferente a todas las ciudades del país y cómo hay que abordarlo. Me gustaría pasar muy rápidamente a la segunda parte, que nosotros le llamamos acciones y situación actual.
y esta es platicada, más que leída, la tengo muy clara, la tenemos muy clara. Para empezar, iniciamos diciéndoles que nosotros como institución vemos la necesidad no de planear como concepto vacío, sino la necesidad de insertarnos en lo que es la vivencia social. Una cosa que referimos hace 1 año, 2 años y medio aproximadamente, es que la ciudad de Cuernavaca se maneja como centro histórico en un concepto definido, pero a nivel legal no existía un sustento jurídico y técnico de lo que es el centro histórico de Cuernavaca. Lo que existía en los archivos del ayuntamiento eran manifiestos, eran pronunciamientos, eran pequeñas porciones del espacio público de la ciudad, pero no existía un concepto legal, jurídico y técnico que le diera sustento para una acción organizada para la ciudad de Cuernavaca. En ese sentido, empezamos trabajando con el ayuntamiento, nos reunimos con las autoridades ya de esta administración y empezamos a revisar esta situación, de la cual, por ejemplo, Víctor hubo una intención de impulsar el concepto de patrimonio de la humanidad. Nosotros trabajamos con las autoridades de turismo, de desarrollo económico, y les planteamos que hubiera que ver de otra manera las cosas. En ese sentido, es un trabajo institucional, es un trabajo técnico, donde Duarte con el equipo de arquitectos, la abogada con su departamento y otras áreas más, nos abocamos, vamos a llamarle así, a trabajar, a convencer, a sustentar con las autoridades del ayuntamiento en la importancia de que esta ciudad tiene que tener un plan rector, tiene que tener un sustento jurídico para que no sea un concepto solamente de pronunciamiento del concepto de centro histórico. Está en el medio ambiente, está en la ciudad, está en los ciudadanos decir que voy al centro y voy al centro histórico. Está bien, pero jurídicamente y legalmente y técnicamente no había sustento. Las construcciones, la ciudad de Cuernavaca tiene esta situación, y la quiero decir con todo respeto, por eso, por falta de normas y por falta de sustento. El ser un centro histórico no es que sea intocable, eso es falso y hay que aclararlo. El concepto de centro histórico, sea federal, municipal o estatal, es que es un área que va a estar normada para sus construcciones. Hay que quitar el vicio de que voy a entrar al centro histórico, tengo una casa en el centro histórico, no puedo construir. Es totalmente falso. Sí se puede construir, sí se debe de construir, independientemente de que sea una ciudad, una casa del 19, del 18, del 20, del 21, tiene que estar integrada a un concepto que la autoridad debe de ubicar en términos de qué vamos a hacer ahí. ¿En qué momento vale el concepto de centro histórico en lo jurídico, en lo técnico? Cuando permea en la sociedad, cuando la sociedad se convence y entiende que tener una casona que me heredaron, que compré, que adquirí o que logré, y que es una casona que tiene características diferentes a otras, vale en ese sentido, y son las casas las que van a ganar su propio espacio, y me van a entender por qué. A partir de eso nosotros le propusimos al ayuntamiento de la ciudad, para poder organizar esto que queremos y para que pueda el ayuntamiento, porque finalmente los decretos no los hace el instituto, los decretos los hacen las autoridades estatales o municipales o en el ámbito federal que nos corresponde a nosotros, y se los comentaré ahorita. Creamos y propusimos, vamos a hacer un taller que el nombre es kilométrico, le llamamos al taller Instrumentos para la Protección y Conservación del Centro Histórico de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, que planeamos, organizamos y llevamos a cabo el año pasado, convocando a todos los funcionarios del ayuntamiento, algunos sectores de la sociedad civil como cronistas de la ciudad. Por supuesto que no fue un taller, vamos a llamarle abierto al público, fue un taller totalmente institucionalizado. Ese taller, donde vinieron gente experta en el concepto internacional de los decretos de la UNESCO, el concepto del patrimonio federal, los catálogos, etcétera, etcétera, nos llevó todo un día, pero una cosa fundamental, y es muy importante que lo sepan. No dejamos como institución que ese esfuerzo de 10 horas de trabajo o 8 horas de trabajo se perdiera. Y le propusimos al ayuntamiento un documento que intitulamos, lo intitulamos Manifiesto Cuauhnáhuac 2014. Y fue suscrito el 19 de junio de 2014, al término de este taller, tanto por la autoridad municipal, que en este caso encabeza a la fecha el licenciado Morales Barut,
el Coordinador Nacional de Monumentos, el arquitecto Arturo Balandrano, que es nuestra área normativa a nivel de monumentos históricos, su servidor y algunos regidores del Cabildo. Y 4 puntos fundamentales se dedujeron de esa reunión, de ese taller, un taller técnico, exclusivamente técnico, que fueron 4 puntos. Los elementos para hacer estos acuerdos, ustedes los pueden leer, fueron 7 puntos, que hay que reconocer que Cuernavaca tiene elementos arquitectónicos ricos que hay que reconocer como inversión económica, que debe existir una continuidad en los programas, que deben existir programas integrales, que debe planearse más allá de las obras de beneficio social, el concepto de obra para beneficio de un centro y de una arquitectura, insisto y comento, poca arquitectura del siglo XVI, mayoritariamente elementos del XIX y mucha arquitectura del siglo XX que hoy es importante conservar y que tiene una plusvalía por sí mismo y que el propietario o el usuario la puede reactivar, simplemente hay que saberla integrar en un concepto técnico muy bien ubicado. Insisto y considero no ver al concepto como ya me amolé porque ya se definió como centro histórico y ya se catalogó en mi casa. En ningún momento es esta situación. 4 puntos acordamos en ese manifiesto Cuauhnáhuac. El primero, que había que propiciar por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca la aprobación a la declaratoria municipal, es decir, que el Ayuntamiento agilizara el documento jurídico para que contara con una declaratoria por cabildo de su centro histórico y que nosotros íbamos a ayudarle totalmente a la ciudad, al Ayuntamiento, a definir ese elemento técnico. Segundo, que había que revisar el catálogo de monumentos históricos para ser consultado por las áreas operativas del Ayuntamiento de Cuernavaca e incluso de la ciudadanía, proceso en que participará. Es decir, el Instituto hizo hace muchos años, hace 15 años, un registro de monumentos históricos de su ciudad, que les di el dato de 585, 400 se ubican en la poligonal. Arquitectura que no toda es histórica en el sentido legal, mucha es arquitectura del siglo XX. Recorran la calle de Morelos, no es un elemento de la colonia, no es un elemento de la época del contacto español, es una arquitectura muy de principios del 20, finales del 19, muchos de los 40. Por lo tanto, este catálogo había que revisarlo. Los catálogos no son documentos permanentes, son documentos actualizables. Si el catálogo que el INA hizo y le entregó al ayuntamiento hace 15 años, si puede servir para saber qué se ha destruido y qué se ha deformado, ya tiene una utilidad. Puedo ser, tal vez yo me autocritico cuando estoy diciendo esto, insisto, los catálogos así estaba la casa en 1995 y si el catálogo sirve para ver qué cambios hubo, si fueron autorizados, si fueron generados, si fueron beneficio o fueron destruidos, mínimo ya sirvió el catálogo. Si ese catálogo no existiera, no tuviéramos el referente de la situación de los inmuebles. Y el catálogo lo estamos hoy revisando y van a ver por qué. Se lo entregamos al ayuntamiento y para que lo diera de alta en su página web, la anterior. Y ahorita estamos viendo otra cosa. Tercero, el instituto se comprometió con el ayuntamiento de la ciudad de Cuernavaca en ese taller a realizar una prospección o estudio para valorar la posibilidad de integrar el expediente que permita contar con una declaratoria federal, ¿sí? Actividad que se llevará a cabo nuestra Coordinación de Monumentos Históricos, el Centro INA, el Ayuntamiento, por supuesto, con la Universidad Autónoma de Morelos. Y cuarto, punto fundamental, un acuerdo de que le llamábamos Manifiesto Cuauhnáhuac, que de todos estos puntos era importante generar una agenda específica con la participación de la sociedad civil, de la iniciativa privada, en torno a la planeación, programación, ejecución y evaluación de aquellas acciones que propicien la protección, conservación, recuperación, divulgación del patrimonio cultural de Cuernavaca. Este punto puede parecer simple, pero es el compromiso, de alguna manera, hoy lo estamos practicando, de hacerlo en la medida de lo posible, socializarlo, cuáles son las obras, cuáles son los proyectos, cómo se puede hacer, porque es la vía que permite no nada más hablar yo le llamaría democracia participativa, yo le llamaría compromiso institucional. Este país ha cambiado y ha cambiado
debe cambiar para bien, nos guste o no. Estos 4 puntos que le llamamos Manifiesto Cuauhnáhuac, que posiblemente ustedes no lo conocían, es un compromiso que se firmó y es un compromiso que quiero decirles que lo estamos llevando puntualmente. El primer punto, propiciar que el ayuntamiento hiciera la declaratoria, ya se logró. El pasado 7 de agosto, me parece, del 2014, el ayuntamiento por cabildo ya definió legalmente su zona de monumentos con los limitantes que ya les comenté. Segundo, el catálogo de monumentos ya se lo entregamos al ayuntamiento de la ciudad, ya se está actualizando, ya se está revisando con estudiantes de la UAM y estamos en campo recorriendo ese catálogo, cómo ha cambiado o cómo ha mejorado las construcciones de su ciudad. Tercero, y esto es fundamental, Rafael, el instituto con el ayuntamiento de la ciudad, con nuestra Coordinación Nacional de Monumentos, con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Facultad de Arquitectura, está haciendo el estudio para una propuesta de declaratoria federal. Es decir, no quedarnos en el nivel de una poligonal de un centro histórico del ámbito municipal, sino que pudiera ser reconocida en su momento por el Ejecutivo de la Nación. Y eso les da un escalón más de reconocimiento a la ciudad, pero también de desarrollo económico. Aquí nosotros vamos a pugnar, y se los comento, porque el ayuntamiento no deje esta declaratoria de cabildo en su espacio municipal, que la lleve al decreto, que la lleve al Congreso del Estado, para que está en el diario oficial del municipio, pueda estar en el diario oficial del Estado, y el siguiente brinco, en términos jurídicos, en términos técnicos, en términos de reconocimiento, es una declaratoria federal. Anuncio, lo estamos trabajando, llevamos un porcentaje muy interesante, están participando algunos cronistas de la ciudad como Miguel Ángel, como Valentín, en dar información. Es un documento técnico jurídico, pero es un documento que para que lo firme el presidente de la República en turno, tiene que tener una sustentación técnica muy clara. Cuautla se logró hacer, la hizo el instituto, la ciudad de Cuautla, con 19 inmuebles históricos en una poligonal de 3/4 partes de hectárea. No quiero decir que sea competencia, ni de que sea Cuautla mejor o Cuernavaca no. Este documento, hay un compromiso de que antes de que termine la administración esté el expediente completo, posiblemente no le corresponda ya a esta administración la entrega total, porque es un proceso que todavía cansa, pero está trabajándose. En ese sentido, cuando hablamos de la actualización del catálogo, para la gente que anda en el medio como los arquitectos, es una herramienta de trabajo, no es un elemento jurídico, es una herramienta técnica para sustentar la protección de un inmueble. Y yo les quiero comentar que, aprovechando para ya concluir, no nos espantemos, no nos dé temor las declaratorias, ni pierden los inmuebles, ni se les van a quitar, ni se les van a alterar. Simplemente están protegidos en un marco legal. Pueden ser construidos, insisto, las ciudades fueron transformándose paulatinamente de acuerdo a las necesidades de la población, del individuo y de la capacidad económica. Y la obra pública también. Por eso las ciudades tienen una casa puede tener un nivel, tiene 3 niveles, fue vendida, etcétera. Ha ido transformándose. Y insisto, cuando hablamos de que la arquitectura histórica no es que añoremos la vida de la colonia o la vida del porfiriato, no, simplemente es parte de la historia de la ciudad, de sus pobladores, y es la identidad material que brinda una población. Recorramos la calle de Morelos fuera de las 2 de la tarde, la 1, en la madrugada o en las noches, y van a reencontrar su ciudad en arquitectura que posiblemente ha caído por falta de mantenimiento, por falta de recursos. Yo nomás quería terminar para decirles que este trabajo de la declaratoria municipal, del estudio del decreto, es la parte sustantiva del instituto. Nosotros trabajamos todo el estado, estamos trabajando en centros históricos de Coatlán del Río, de Tetecala, ya logramos acuerdos con Cabildo, hemos logrado aproximadamente de 3 a 5 declaratorias de centro histórico de cabildos como Tetecala, como Coatlán y otros municipios de la ciudad. Lo que decía la señora Rosa María Velázquez,
El instituto tiene un trabajo en todo el estado. Ahorita nos estamos abocando de Cuernavaca, pero esto que lo estoy comentando lo estamos haciendo en casi todos los municipios, porque todos los municipios cuentan con un catálogo de sus construcciones que daten del siglo XVI hasta el siglo XIX e incluso el siglo XX. Y es un elemento que nos permite decir, señor, no tumbe su casa, porque puede tener una plusvalía a partir de que la conserve en estas condiciones. No es caro, hay que quitar el concepto de que es caro y es demasiado gasto. Eso es un manejo perverso, porque sí es posible arreglar y construir las casas sin alterarlas y sin poderlas modificar para que tengan una plusvalía que sea lo que ofrezca. Finalmente, en este estado, en los 2 últimos años y medio, las obras en el concepto del centro histórico las ha venido ejecutando el gobierno del estado. Si ustedes se dan cuenta, no ha sido la autoridad municipal la que está anunciando las obras. Las obras que el instituto ha revisado y en el marco que nos compete como normativos de una ciudad, hemos autorizado las siguientes obras en lo que se llama el centro histórico de la ciudad. Las primeras obras que llegaron son el Callejón y autorizado sobre la base de un convenio que se firmó entre el gobierno del estado y el municipio el pasado 13 de diciembre de 2013. Hay un sustento jurídico para que el gobierno del estado gestione, impulse y genere recursos que se aplican en el ámbito municipal. De las primeras calles que se hicieron fueron, ustedes los conocen, el Callejón del Cubo, el Callejón de la Bolsa del Diablo, el Callejón de Correos y la calle de Ricardo de Linares. Con esas obras me parece que se empezó con el Callejón del Cubo y el Callejón de la Bolsa del Diablo junto con el Callejón de Correos, posteriormente y últimamente el Callejón de Linares, como obras iniciales, obras que el instituto recibió en tiempo y forma y fueron debidamente autorizadas. Tal vez los detalles ya de terminación no sean los que están en este tiempo normados, pero las obras fueron revisadas por el instituto y autorizadas por nuestra institución, presentadas por el gobierno del estado. Las segundas obras y las más recientes son las calles que ustedes han visto en las últimas fechas, que son el puente Porfirio Díaz, donde está esta fuente que data de finales del siglo XIX, principios del XX, y que no se altera y que no se va a tocar, porque bueno, finalmente es el elemento simbólico del área. También hemos autorizado y revisado un proyecto de imagen urbana del entorno de la estación de ferrocarril. Está en proceso y esperamos revisar el del inmueble mismo, que es de la estación, que lo está trabajando con el seguro del incendio, el gobierno del estado. Y la última obra, las últimas obras que hemos visto es la calle de Guerrero, que realmente son obras de infraestructura. Realmente es una obra de mejoramiento de infraestructura. La parte visual va a ser relativamente corta y pequeña porque va a ser pintura y algunos elementos ya de tránsito. Al instituto que nos toca representar ni autoriza el cierre de calles, ni autoriza la apertura de calles, sean estas parciales o totales. Lo quiero decir muy enfáticamente, no es ámbito de nuestra institución. Para eso se requiere, me parece que un estudio de ingeniería vial, y en todo caso es un ámbito de competencia de la autoridad municipal y el gobierno estatal en términos de quienes están generando la obra. La última obra que está en revisión es la de la Plaza de Armas, que como lo señalamos ahí, lo tenemos el proyecto en revisión, todavía no ejerce la obra el gobierno del estado, pero sí lo tiene considerado. ¿Qué pasa en la reserva? Que yo con eso terminaría. Yo insisto en esto que estamos comentando, en el tiempo que ustedes me brindaron, que estoy prometiendo y cumpliendo la media hora. Creemos en la sociedad civil, en una sociedad civil propositiva, en una sociedad civil comprometida, en una sociedad civil que tiene obligación y tiene derecho de escuchar y de conocer los problemas y los proyectos y las limitaciones de una ciudad. Nuestro ámbito de competencia, he tratado de ser muy enfático, somos normativos en materia de conservación de arquitectura histórica. Pero bueno, el siglo XX hoy nos queda muy corto y pareciera ser, si la ley lo marcara estrictamente, es del siglo XVI al siglo XIX, al último día del siglo XIX, es considerado arquitectura histórica. El primer día del siglo XX es considerado arquitectura artística. Y la ley le da facultades al instituto en materia de conservación hasta el siglo XIX.
y la ley le da facultades a Bellas Artes del primer día del siglo XX. Me parece que sería muy parca y sería muy estrecha la visión cuando podemos abordar una legislación de esa manera. Sin embargo, así está hecha y debemos respetarla en tanto no haya reformas a la misma. Sin embargo, el instituto apoya mucho a Bellas Artes, dictamina en apoyo, pero la facultad, Bellas Artes en el país solamente tiene oficinas en la Ciudad de México, no tiene delegaciones en el interior. El único instituto que tiene delegaciones en todo el estado es el INAH, en todo el país y en todos los estados. Dos pilares de la cultura en México está soportado en ese sentido. El Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, insisto, son las dos bases, las dos columnas de la cultura en México en términos de un concepto institucional. Entonces, con esto le quiero decir, a reserva de las preguntas y respuestas, que para eso estamos, para comentarlas en el sentido más amplio que podamos, con la reserva del tiempo que ustedes tengan, que nosotros como gobierno federal incidimos y estamos participando de manera directa en el municipio de la ciudad de Cuernavaca a través de lo que yo les mostré, de una manera muy resumida. Considero y estoy convencido de que los ayuntamientos son la base sustantiva de la administración de este país. Es ahí donde se resuelven en los cabildos, donde se puede resolver los grandes problemas que van a ejecutarse en todo el país. Es la base administrativa. Y los estados tienen el ámbito de su competencia y aquí está combinado como lo estamos viendo en las obras que se están haciendo. Los rescates arqueológicos no impiden el desarrollo de la infraestructura de las ciudades y del país. Es eso, rescate arqueológico. Se saca la información, se ubica y se continúa la obra. Otro concepto es el salvamento. En la calle de Guerrero se está aplicando el concepto de rescate arqueológico, hay dos arqueólogos y en el mismo sentido le hemos pedido al gobierno del estado o a quien haga las obras la necesidad de hacer trabajos en la ciudad porque nos permite sacar información. Pues muchas gracias.